Hablando claro y sin tapujos. Análisis político con los mejores. Conduce James Amaya Albarán. Hablando claro y sin tapujos. Somos Canal Véalo, Hablando claro y sin tapujos. Nuestra plataforma en YouTube. Más de 6.000 suscriptores. Oigan, más de 6.000 suscriptores. Tenemos más de 15.000 seguidores en el fanpage. No, estamos bien, sin afán, sin comprar audiencia y sin copiar a los demás, somos originales. Señor Jorge Iván, ¿cómo vamos? Saludos, James, saludo muy especial y a todos los televidentes de Hablando Claro y Sin Tapujo y por supuesto del canal Véalo y también de Tiro al Blanco. Gracias por la invitación, James. El domingo anterior estuvimos en Belén de Umbría, usted por sus ocupaciones no pudo estar. Pero bueno, aquí estamos de nuevo. Sí, señor. Pero estuve muy pendiente de la transmisión, de los diferentes informes de gestión de los secretarios, del señor alcalde de Belén de Umbría, el doctor Jesús Antonio Bermúdez. También estuve muy pendiente de la transmisión en Quinchía, con el doctor Absalón Trejos, alcalde de Quinchía, quien está haciendo una muy loable gestión en el municipio. Y bueno, no estuve presente, pero sí atento a lo que pasa con Tiro al Blanco y Hablando Claro y Sin Tapujos. Jorge Iván Arango Durán y quien les habla, James Amaya Albarán. Ya regresamos. Hablando claro y sin tapujos. Análisis político con los mejores. Conduce James Amaya Albarán. Hablando claro y sin tapujos. Si eres amante del ahorro, te invitamos a aprovechar los descuentos que la Administración Empresa de Todos tiene para ti en esta época navideña. 100% de descuento en intereses y sanciones del impuesto predial e industria y comercio. Recuerda que estos beneficios son para la vigencia 2019 y vigencias anteriores. Dos Quebradas, Empresa de Todos, comprometida con los contribuyentes. Hablando claro y sin tapujos. Análisis político con los mejores. Conduce James Amaya Albarán. Hablando claro y sin tapujos. Somos Canal Véalo, Hablando claro y sin tapujos. Después de la pequeña pausa comercial, que esa es la que nos da la papita, por lo menos a mí, porque usted también es contratista de Tiro al Blanco y Hablando claro y sin tapujos. Sí, unas primas muy jugosas. El próximo martes puede pasar para reclamar la prima, señor. Muchas gracias, hombre, muy querido. Bueno, yo digo y pienso que la vacuna para el pueblo colombiano llega en el 2022. Y en el 2021, los primeros que hay que tener en cuenta es al personal profesional médico. Pienso yo que debería ser así, como esa línea. Bueno, yo creo que hay que empezar a entrar en detalle, ilustrar un poco a los televidentes de lo que ha venido aconteciendo en Colombia. Para nadie es un secreto que esta pandemia, que proliferó por todo el mundo, por diferentes países, dejó marcada una realidad, y es la necesidad de una política pública de atención a una pandemia, de la inmunización, llamémoslo así, de una vacuna específicamente, y Colombia avanzó de un paso gigante desde lo legislativo. Digamos que ha venido avanzando en la posibilidad de hacer con algunas farmacéuticas internacionales como la Pfizer, por ejemplo, buscar la vacuna para el país. Lo primero es que la ley 2064 fue aprobada por el Congreso de la República. Esa ley, ¿qué dijo? Esa ley estableció una estrategia de inmunización para todo el pueblo colombiano, con un elemento fundamental, gratuita, ¿no? Y lo segundo, estableció también beneficios tributarios para aquellas empresas de carácter privado, ciudadanos o personas que quieran donar para comprar vacunas, que tendrán unas exoneraciones específicas. De igual manera también estableció una política, un consejo que se llama Consejo de Evaluación de las Reacciones Adversas, que va a ser el que va a monitorear todas aquellas reacciones que se puedan generar por medio de la vacuna. Eso para decirle a la gente que ya hay una ley, que fue ya sancionada por el presidente de la República y ya que empezó a operar. Lo segundo, ¿cómo viene haciendo la gestión el gobierno nacional para buscar por lo menos hoy 10 millones de dosis que se calcula, se estima que pueda estar más o menos en el segundo semestre del próximo año? O sea que tenemos que prepararnos para seguir en la misma realidad más o menos hasta julio. Ojo, James, esas 10 millones de dosis, lo que establece la Organización Mundial de la Salud y lo que están mirando con Pfizer y con estos diferentes laboratorios internacionales, que ya confirmó un cierre de la negociación,
que valió la media bobadita de 123 millones de dólares para belleza. Colombia. ¿Esas cuántas dosis? Estamos hablando de 100 millones de dosis. Voy a hacer un referente. Ese 100 millones de dosis en la práctica alcanzaría solo para vacunar con 2 dosis a 5 millones, alrededor de 5 millones de adultos mayores que tiene Colombia, o sea, personas que son vulnerables al COVID y que por esta pandemia son población prioritaria de ser vacunada. En ese orden de ideas, ¿cuál es el mensaje? El mensaje es que el gobierno viene haciendo otras gestiones para buscar otras dosis con otros laboratorios internacionales. Pero ¿qué está pasando en el contexto mundial, James? Europa acaba de unirse en los países europeos con una estrategia que arranca aproximadamente en el mes de febrero, enero-febrero, toda Europa, con un proceso equitativo de vacunación en cada uno de los países de acuerdo al número de habitantes por cada país. El caso de Latinoamérica ha sido muy disperso. Colombia aspira a empezar con ese proceso de vacuna, que todavía hay muchos mitos, todavía hay mucha gente con preocupación de lo que puede pasar, de los procesos adversos, de los efectos que puede tener la vacuna, pero también yo creo que aquí estamos en manos de la ciencia, estamos en manos de los científicos y Colombia tiene que avanzar en ese tema porque acá no nos podemos dar el lujo, como Inglaterra ha cerrado 3 veces, Italia ha cerrado 3 veces. Desafortunadamente nosotros, el cierre generó prácticamente la quiebra de muchos empresarios, microempresarios, y volver a cerrar va a ser muy difícil, o sea, vamos a tener que seguir sobreviviendo con esto y con el autocuidado. Conclusión, Colombia viene, digamos que no a la vanguardia, pero viene avanzando. La buena noticia es que hay vacuna, que se están validando sus efectos y contraindicaciones a nivel mundial y que tenemos que esperar cómo va avanzando países como Europa, que ya va a estar en ese tema, y Estados Unidos, que también está en la vanguardia, con nuevo presidente que arranca ahora en enero, a ver cómo se van dando esos efectos allá. Nos van a llevar ventaja. Recuerde que el COVID arrancó inicialmente en China, posteriormente se avanzó hacia Europa, luego se vino a América y luego llegó acá a Sudamérica, y en esa misma dinámica va a ser el proceso de vacunación. No va a alcanzar para vacunarnos a todos. No, la realidad es esa en esta primera tanda. Seguramente. Pues bueno, la verdad yo dejo que los vacunen, que se vacunen ellos primero. Seguramente. Además usted ya le dio COVID. Yo no sé si usted se vacunaría o no. Yo no. Bueno, ahora me cuenta por qué. Pero cerremos para ilustrar a los oyentes. ¿Qué sucede con esto? En el 2022, más o menos podemos estar diciendo de que ya puede haber una masiva estrategia de vacunación en Colombia, no solamente para esas primeras 5 millones de personas, porque 10 millones alcanza solamente para 5 millones porque son 2 dosis mínimas. ¿A quiénes el gobierno nacional ha priorizado? Ya lo dijo el ministro de Salud y el señor presidente en una locución en el día de esta semana. Dijo, primero, población con riesgo alto de vulneración, como es el personal médico. Hay que proteger nuestros ángeles guardianes que han sido vitales en esta pandemia. 2, a los adultos mayores. 3, acaba de decir, el sector educativo y los estudiantes, especialmente esa población, y por supuesto llegar a poblaciones priorizadas y vulnerables. O sea que a usted, a mí, a usted que es joven no lo van a vacunar todavía porque no es población prioritaria para el gobierno nacional. Están en otras negociaciones a ver si podemos conseguir unas 10 millones de dosis más para llegar más o menos a 20 millones. Estaríamos hablando que estaríamos llegando al 40% de la población. Conclusión, la misma pandemia de hace 100 años, 4 años, así de sencillo, así de claro. Metámonos en contexto que esto va a durar, que hay que tenernos aquí, como usted lo empezó diciendo, autocuidado. Yo sigo insistiendo que muchos vamos a morir, otros van a quedar con secuelas y otros se van a salvar. Así de sencillo, es que esa es la vida. Como dice usted, como colofón. Sí. Lo primero, no hay vacuna ya. Segundo, la estrategia masiva de vacunar a 10 millones de personas tiene una logística tremendamente fuerte. Ya Colombia tiene experiencias en eso y digamos que ya hemos superado sarampiones, viruelas, influencias, gripes, y Colombia está preparado para ese proceso masivo, hay que decirlo, tiene un buen equipamiento para poderlo hacer. Pero no crean que la vacuna va a ser ya, no va a ser privada, va a ser pública, tiene restricciones, dirigida por el INVIMA, y esperemos que pasen estos pilotajes y en estos procesos que van a arrancar en enero en Europa y en enero posiblemente en los Estados Unidos. Somos Canal Véalo. Jorge Iván Arango Durán y que les habla James Amaya Albarán. Ya regresamos. Hablando claro y sin tapujos, análisis político con los mejores. Conduce James Amaya Albarán. Hablando claro y sin tapujos.
El gobierno de la ciudad está trabajando por una Pereira ordenada y desarrollada. Únase a la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial ingresando a pereira.gov.co, donde puede hacer sus observaciones e inquietudes. El plan es con Pereira y este plan lo hacemos entre todos. Gobierno de la ciudad, Pereira, capital del eje. Hablando claro y sin tapujos, análisis político con los mejores. Conduce James Amaya Albarán. Hablando claro y sin tapujos. Regresamos a Hablando claro y sin tapujos. Mire, esta semana me consignaron una cosita pequeñita. Retiré 4.800 pesos. Al otro día fui a consultar saldo, 4.980 pesos. Ahí vamos en casi 10.000 pesos. En el banco. Fui y compré 1 kilo de carne y aumentó un poquitico del kilo de carne. ¿Para dónde voy? Los empresarios, sí, fue un año que los golpeó, pero nosotros también. Y el gobierno está pensando en una cosa humillante para el pueblo colombiano, y es un incremento entre 17 y 20.000 pesos del salario mínimo. Es una cosa... No tiene lógica, por hermano. esta época, James, entonces entremos en materia. Por esta época se hacen siempre las famosas discusiones entre los gremios y las centrales de trabajadores y el gobierno nacional, esa tripartita mesa de trabajo que se realiza para buscar la forma de conciliar un salario mínimo que casi siempre termina por decreto presidencial. Sí. Muy pocas ocasiones ha terminado conciliado, creo que en la historia muy pocas veces, y que desafortunadamente no es la excepción lo que viene. El año pasado un incremento del 6%. Ajá. Y ahora la propuesta que tienen los gremios con la reacción normal de los trabajadores de Colombia era incrementar el 2% del salario actual. O sea que estamos hablando de 17.500, 600 pesos. ¿Ah? ¿Cuál es el argumento de los gremios? Porque pues coloquemos algunos argumentos. Obviamente que hay una caída del desempleo, una caída de la productividad, la pandemia afectó los diferentes sectores económicos y como consecuencia pues hay que bajar los costos de los trabajadores. Esa es la explicación de los gremios. A mí me parece una absurda medida plantearle a los trabajadores que no se han bajado del 6, del 5.5, del 7, el 2%. Y segundo, James, estamos hablando de casi alrededor de 20 millones de trabajadores que se ganan un salario mínimo en Colombia. Entonces estamos hablando... Y a esos les pagan por tarjeta. Y ahí donde eso vale el descuento de la vivienda. Eso vale. O de cualquier banco. Que la transferencia o el manejo de la tarjeta como tal, o bueno, de estas transferencias bancarias. En conclusión, Colombia tiene de los salarios mínimos más desiguales de América Latina. Colombia desafortunadamente está calificado como uno de los más desiguales. 2, no es proporcional a la calidad de vida de los colombianos. Y segundo, tampoco es proporcional al incremento del índice de precios al consumidor de los colombianos, porque cuando usted se gana 17, eso se le va a usted en el incremento de los pasajes a diarios. Claro. La canasta familiar no se incrementa en el 2%. ¿Cuánto le incrementaron a los congresistas? Eso sí sube bastante. No, pero ¿cuánto? Pues sí sube porque pues, ganan mucho, pero en porcentaje ¿cuánto fue? Pues el año pasado subió casi el 16%, James. Apenas. ¿Y para este año? No tengo idea. Pero no se bajan. Queda la tarea para el próximo martes que vamos a estar en Lo que pasa es que blanco. Todavía no lo han hecho, entonces seguramente ahorita terminando lo hacen para todos los funcionarios públicos. Los y diputados también, están en esas. Seguramente. No, están en esas. No, todo el mundo está en eso. El incremento salarial. Y muchas de las organizaciones sindicales con todo su derecho están en sus convenciones colectivas. Ahora, lo que dicen las organizaciones sindicales, que ahí sí yo me sumo a esa voz, es cómo es posible que no haya plata para el incremento salarial en Colombia, pero sí haya plata para la banca internacional, para los endeudamientos. Sí hay plata para endeudarnos con la banca internacional, pero no para equilibrar un poco el tema de la economía. En vez de estar eso, entonces ¿por qué no se mete la mano al del gobierno nacional y da el famoso, lo que siempre se ha reclamado, por qué no le dan un subsidio real y digno a la clase trabajadora más necesitada de este país, que no recibieron pírricas ayudas, y es la gente más desprotegida, que más trabaja, que más mete el lomo, como dice usted, y desafortunadamente con incrementos pírricos como el que acaba de anunciar su amigo Carrasquilla, el ministro de Hacienda. Nos están mochando la cabeza. O sea,
la clase pobre, más pobre. Y la clase rica. Yo le más pregunto, rica. ¿y usted cree que el gobierno nacional se va a ir en contra de los gremios? NO. Este es un gobierno elitista, este es un gobierno que trabaja para las élites y el incremento va a ser en concordancia con las élites, les subirán un puntico. ¿Y quiénes son más los desprotegidos? Los trabajadores. Anuncian enero, febrero, las grandes centrales, grandes marchas y más motivos para avanzar en una revuelta de los trabajadores en Colombia con justa y razonable razón, porque cuando le tocan el bolsillo a cualquier persona, pues lo siente. Le están dando papaya a los otros que quieren llegar al poder. Ay, María. Se convirtieron en unos buenos jefes de debate de la izquierda. Ya regresamos. Hablando claro y sin tapujos, análisis político con los mejores. Conduce James Amaya Albarán. Hablando claro y sin tapujos. El Instituto de Movilidad de la Ciudad de Pereira con el Grupo Educación Vial haciendo presencia en el carril de solo bus. Hoy con educación y con pedagogía. Reiteramos a la gente la necesidad de respetar el carril. Es única y exclusivamente para el transporte masivo. La prioridad en materia de movilidad es el transporte público. En el caso de Pereira, el megabús. Hoy es educativo, hoy es pedagógico, pero también vendrán las sanciones para aquellos conductores que insisten en no respetar el carril de solo bus. Pereira es más educación vial. Gobierno de la ciudad, Pereira, capital del eje. Hablando claro y sin tapujos, análisis político con los mejores. Conduce James Amaya Albarán. Hablando claro y sin tapujos. Somos Canal Véalo, él y yo, él, Jorge Iván Arango Durán y quienes habla James Amaya Albarán. La verdad, este año, el periodo 2020, el Congreso de la República, a James Amaya Albarán me decepcionó. Todos, Petro, Roy Barreras, Uribe ya saliente, Benedetti, Vallejo, Chufi, congresistas, senadores, una total decepción. Es mi opinión. Yo creo que fueron dos circunstancias para ilustrar. Yo creo que el Congreso de la República venía apenas de instalar su sesión ordinaria para más o menos marzo, abril, y nos coge la pandemia. Al cogernos la pandemia se decreta la emergencia nacional que le da facultades, ultrafacultades al presidente para sancionar, para decretar, para legislar. Para hacer y deshacer. Para hacer y deshacer, cosa que hizo más de 200 decretos y leyes para todo el país, a pupitrazo limpio, sin control político, sin pasar por el Congreso de la República, hizo que este periodo sea muy relevante. Así los congresistas, los senadores, quieran mostrar que hicieron cosas, que unos se tomen fotos que aprobaron el incremento para los concejales, que otros se tomen selfies diciendo que han hecho una labor legislativa. Yo no estoy desmeritando eso, pero a la hora de mirar la relevancia del Congreso de la República en la pandemia, en un país que tuvo tantas dificultades, los verdaderos debates de cara al pueblo colombiano no se hicieron jamás. Sí, está claro. Quedaron en deuda. Sí, y cuando quedaron en deuda es que quedaron en deuda, porque la gente dice, nos encerramos, nos quebraron, hubo una pérdida del poder adquisitivo, una destrucción del empleo y todo siguió igual. Ellos legislaron para ellos, Jorge, no legislaron para el pueblo. Desafortunadamente así, pero aclaremos una cosa, muchas de esas leyes no pasaron por el Congreso de la República, entonces por eso yo estoy diciendo que fue irrelevante la agenda legislativa de la vigencia, salvo unos debates de control político serios, salvo unas buenas posiciones del señor Contralor General de la República, el doctor Carlos Felipe Córdoba Larrarte, el pereirano, que viene haciendo una muy labor, que puso alerta sobre los elefantes blancos, viene tocando callos con el tema de Hidroituango, viene haciendo un trabajo excepcional, pero de resto, uno podría decir que la institucionalidad quedó en deuda. Hablemos de la Fiscalía para no ir muy lejos, estamos hablando de los grandes escándalos de la Fiscalía, y especialmente del saliente Néstor Humberto Martínez, cuestionado, polemizado, que se le cayó el nombramiento que ya estaba casi listo en Madrid, España. Ahora acaba de anunciar el señor presidente que lo va a nombrar como un
funcionario ilustre para manejar el tema como un asesor de alto nivel de la Presidencia de la República para el tema de la criminalidad en Colombia. ¿Cómo le parece, James? Entonces... Permítame, yo me río. Entonces... Sigan trabajando para la izquierda. Petro debe estar, como dicen los muchachos, cagados la risa. Esos bobitos le están haciendo la campaña a él. Vamos a ver si se la gana y aprovecha. Pues, solamente... Entonces, en conclusión, yo creo que la agenda legislativa muy débil, el Congreso perdió el año como Congreso. Yo no estoy hablando de la persona, estoy hablando de la entidad. Y lo único medio relevante fueron algunos debates, todo por Zoom, no había control, la gente no le para bolas, y yo creo que la gente pasa un congresista por un barrio popular de la ciudad y la gente le da es... No sabe quién es. Perdóname, no sabe quién es. Y de todas maneras, ¿qué hicieron ellos? Lo que siempre hacen, la tarea de mirar cómo ayudaban un municipio, cómo hacían su gestión, eso es loable, pues yo no estoy desconociendo eso. Pero el Congreso quedó en deuda, quedó en déficit. Nunca estuvieron a la altura de las necesidades del pueblo colombiano en el momento en que más el pueblo colombiano los necesitó. Así de sencillo y así de claro. Por eso decimos, hablando claro y sin tapujos. Hablando claro y sin tapujos, análisis político con los mejores. Conduce James Amaya Albarán. Hablando claro y sin tapujos. Tu colegio tienen una gran misión: ser campeones. La competencia escolar más grande de Dos Quebradas busca los mejores deportistas. Juegos intercolegiados de habilidades técnicas, deportivas y recreativas 2020. Del 30 de octubre al 26 de noviembre, 18 pruebas divididas en 3 fases, virtual y presencial. Porque en Dos Quebradas todos somos campeones. Hablando claro y sin tapujos, análisis político con los mejores. Conduce James Amaya Albarán. Hablando claro y sin tapujos. Hablando claro y sin tapujos, usted nunca va a encontrar contenta a la gente con el mismo tema. Sí. O sea, usted hace una rumba y no falta el que diga, esa vieja del frente sí que baila feo. Usted hace una rumba, no falta el que llegue, qué comida tan maluca, así le sentiste que estaba salada. Usted en estos días utilizó un tema, palo porque bogas y palo porque no bogas. Es cierto, James. ¿A qué me refiero, doctor Jorge Iván? Hermano, criticando los juegos pirotécnicos, porque eso sí, pues puchas y quemaron a la lata. Pues, hablemos de la pólvora. Yo creo que hay 2 factores. Cuando la pirotecnia es profesional, orientada, bien manejada, y que no nos levantamos al otro día con esas cifras que arrancó Colombia, 90 quemados al día de hoy, 4 desafortunadamente en el departamento de ¿Usted cree que es Risaralda. mucho o poquito? James, yo creo que cuando se afecta la vida de una persona, su calidad de vida, yo creo que es mucho. Si lo comparamos con el año pasado, pues por esta época cerró, en el 2019 cerró con 354 casos, sí. 2018 casi 434. Pero si lo ponemos a comparar, dice, solamente llevamos 7 días con estadística al 7 y al 8, ya estamos por acá casi a mitad de mes. Uno podría decir que desafortunadamente no debían de haber pasado esas cosas porque ya tienen que pagar pecuniaria penalmente los padres, de ley. Todos los decretos obligatoriedad que emiten los señores alcaldes, que no tienen control, estamos de acuerdo. 0 control. No hay control, muy poco control. Porque yo creo que usted, que vive en el suroccidente, yo que vivo por estos lados de acá, de la parte oriental, en toda parte de Pereira hubo pólvora. Sí. Pero de todas las dimensiones, culebra, churrillos, totes, pirotecnia, eso hubo de todo. Por dicho, no quemaron años viejos porque no era 31 de diciembre. Pero, pero yo lo que le quiero decir es que desafortunadamente es un tema cultural, de tradición. Mire Medellín. Medellín es una cosa impresionante, la famosa alborada que hacen allá el 1 de diciembre. A mí lo que me preocupa es que si no haya plata para mercados y para pólvora. Y segundo, desafortunadamente el indicador... Pero mire, usted toca, excúseme que lo interrumpa, usted toca un tema cultural. Yo cada año le doy la bienvenida al 1 de diciembre, con pirotecnia yo.
pero este año no lo hizo. Por respeto a lo que está pasando. Hombre, y si estábamos en crisis, ¿por qué ir a gastar una plata? Que cada quien hace con la plata lo que quiera, también es otro Jorge. Yo lo dije esta semana y no quise justificar. Hermano, es que la plata es mía, no suya. Lo que pasa es que ese es el concepto egoísta de una sociedad que no entiende. No, pues, o sea, yo lo hice, no, estamos pero de el de acuerdo. acá no, el de allí no. Pero lo que hacemos? te quiero decir es el concepto y una falta de cultura ciudadana, de entender que la sociedad la construimos no solamente desde el pensamiento suyo, Ajá. sino también cómo vive el vecino y cómo vivimos los demás, en el entorno. Y aquí de por medio, desafortunadamente, mire la estadística, casi siempre, el año pasado, el 48% de los quemados eran niños, James. Niños. Bajo la custodia de los adultos. Ese cuento, el que usted el que le estoy señalando. Es que la chispita mariposa. Esa chispita mariposa es igual de peligrosa a una papeleta, a una sirena, a una culebra. Esas chispitas mariposas, yo les tengo el respeto. Porque es tóxica, porque Es genera tóxica. todos los efectos que tiene, porque quema, porque es pólvora, así de sencillo. Entonces, James, esta reflexión de hablando claro y Sí. sin tabús es para dos cosas. Primero, viene diciembre, curva de la pandemia delicadísima. Casi, ya superamos en Colombia casi 1.500.000 infectados, desafortunadamente. Risaralda está por los 21.000. No, y Risaralda este mes va a marcar por ahí unos 9 o 10.000. Por lo menos. Sí. Eso es uno. Y segundo, hombre, es la vida de la gente. ¿Cómo están las clínicas? Lo decía el secretario de salud y la jefe de salud del departamento, pues prácticamente hace 8 días nos alertaron de que estaban en alerta, casi llegamos a alerta Esas roja. anacondas, mira que se llamando ahí. Eso sí que es peligroso. Sí, estaba llegando las alertas, casi llegamos a la alerta amarilla, Sí. casi roja. Y en estos momentos yo creo que lo que más tenemos que hacer todos, usted, su familia, es cuidarse. Segundo, cuidarnos. No solamente cuidarme, cuidar los niños. ¿Y cómo cuidar a los niños? Estoy formándolos. Hombre, y la tradición es bonita. Yo hago natilla, yo hago buñuelo. A mí me gusta la música dicembrina. ¿A quién no le gusta destapar un regalo? ¿A quién no le gusta hacer el feliz año? ¿A quién no le gustan las novenas? Pero hombre, en paz. Pero y ante todo, protegiendo la vida tuya, mía y de los demás. Cultura ciudadana y conciencia. Y ojo, autoridades, no aflojen. Porque mientras la gente está en diciembre, ustedes deben estar controlando. Porque vi mucha pólvora, no vi autoridad, no vi resultados, muy pocos decomisos. Entonces, a mayor pólvora, menos control. Eso hay que ponerle toda la seriedad, porque es tan importante como cualquier otra política pública. Salvar las vidas también hay parte de ustedes, señores gobernantes, alcaldes y policía y autoridades. Bueno, es el concepto de él. Somos Canal Véalo. Hablando claro y sin tapujos. Análisis político con los mejores. Conduce James Amaya Albarán. Hablando claro y sin tapujos. Queremos que hagas parte de la transformación urbana de Pereira. Envía tu propuesta creativa de urbanismo táctico para la intervención de los sectores. Plazoleta del Centro Cultural Luz y Tejado. Parque de la Paz con calle 13 y 14. Corregimiento de la Florida en la intersección Vía La Suiza. Recuerda, el diseño debe ser original e inédito. Las propuestas pueden ser individuales o colectivas. Los diseños deben apostarle a soluciones de espacio y movilidad. Inscripciones hasta el 4 de diciembre. Recepción de propuestas del 1 al 9 de diciembre. Mayor información y consulta de los términos y condiciones en la página www.edu.co.co. Pereira, Gobierno de la Ciudad, Capital del Eje. Hablando claro y sin tapujos. Análisis político con los mejores. Conduce James Amaya Albarán. Hablando claro y sin tapujos. Somos Canal Véalo, regresamos a Hablando Claro y sin tapujos. ¿Usted cómo vio a Carlos Alberto Maya López? 2020. En el informe de gestión, ¿me estás hablando específicamente? Sí, como alcalde, claro, obvio. Bueno, yo... O sea, a mí no me interesa como persona. Sí, estamos de Sí, acuerdo. está flaco, está delgado, cachetón.
si se puso bonito, se puso feo, no, a mí no me interesa eso. Estoy hablando del alcalde. Bueno, yo creo que todos los alcaldes, pero centrémonos en Pereira, tuvieron dos momentos. Primero, realmente gobernaron después de junio, en la práctica. ¿Y por qué lo digo que después de junio? Porque ya tuvieron, la gran mayoría, julio, otros en agosto, sus planes de desarrollo. La gran mayoría les tocó apagar incendios y les tocó asumir una pandemia. Esa fue la realidad. ¿Qué veo yo y qué vi yo en el informe del señor alcalde? Veo grandes proyectos de infraestructura, o sea, continuidad del gobierno de Juan Pablo Gallo. Le están apostando mucho al cemento, le están apostando a los grandes proyectos de infraestructura, pero sí veo, y que han venido avanzando, yo creo que hay situaciones ambiciosas de movilidad, de embellecimiento de la ciudad, de impacto con parques, de grandes macroproyectos. Veo que también hay mucha preocupación porque hay algunos grandes macroproyectos en curso que tienen cierta incertidumbre. Cable aéreo, por ejemplo. Terminamos año con muchas dudas de la terminación de ese proyecto, de la viabilidad, de la riqueza y de la infraestructura de ese proyecto, que quedamos todavía con muchas dudas los pereiranos y es necesario que eso se aclare. Segundo, hay una deuda social tremenda en Pereira, James. Yo creo que no veo todavía la política social de impacto para Pereira, la que uno diga, esa va a revolucionar, va a transformar, va a ayudar a sacar a la gente de la pobreza o del impacto social. No la veo. No veo una política de impacto fuerte, pero sí está en el plan de desarrollo. Hay que verla ya materializada para el sector un sector muy vulnerable, que es el sector campesino de Risaralda. 5 corregimientos, alrededor de unas 250.000 personas asentadas en esos 12 corregimientos, que están ubicados en toda la envergadura del municipio de Pereira, y no veo una política, no la veo todavía, no la visibilizo, de impacto en ese tema. En materia educativa, si bien hay un jocoso secretario de Educación, un muchacho muy inquieto, todavía siento que no se le ha apuntado a lo que realmente hoy necesita Pereira en materia educativa. Yo creo que necesita dos factores. Primero, las coberturas vienen en una picada libre tremenda. Y con todo el respeto del secretario de Educación de Pereira, eso no es con un afiche con niños acá colgado buscando niños en el centro, sino que eso debe ser una política integral de búsqueda o de cobertura educativa que debe involucrar a todo el mundo, no solamente usted, secretario, en el centro de la ciudad, tiene que involucrar al padre de familia, a las juntas de acción comunal, a los jueces de paz, a los padres de familia, a las asociaciones de padres, a los maestros, a los directivos, pero yo lo vi solito. Sin duda alguna quería un poquito más de visibilización, un poco más, pero me parece que esa no es. ¿Y por qué tocó el tema educativo? Porque veo que todavía no se visibiliza cuál va a ser la estrategia de la calidad educativa para el municipio de Pereira, cómo vamos a mejorar nosotros el impacto de la calidad educativa. Y otras apuestas que me parecen muy valientes, las decisiones del alcalde, de la reactivación económica, de apostar a la reactivación económica, de jugársela para que la economía no se quebrara en el municipio de Pereira. Lo vi con vehemencia reclamándole al gobierno nacional los recursos necesarios, lo vi con las botas puestas en algunas tragedias de la ciudad, con una responsabilidad compartida del anterior gobierno, pero lo vi liderando gestión ante el gobierno nacional, y lo veo con ímpetu, lo veo con ganas, lo veo con mucha disposición, pero también lo veo con mucha incertidumbre dentro de su futuro, el que tiene por una situación jurídica que hay. Hay muchas cosas para hablar, pero yo digo que muy difícil evaluar a los mandatarios en esta crisis, pero creo que el camino de Pereira, ahí va en una ruta, y yo creo que hay que esperar un poquitico más el avance de la ciudad, para ya analizar con detalles otros temas de interés, como qué va a pasar entonces con las privatizaciones, con la venta de activos, qué va a pasar con la famosa liquidación de algunas entidades, qué va a hacer con el Instituto de Tránsito hoy, la Secretaría del Instituto de Tránsito, qué va a pasar, el tema cultural siente uno que todavía quedó un gran vacío, etcétera, etcétera. Hay mucha tela por cortar. Señor, muchas gracias. James, muchas gracias y un saludo a todos los televidentes de Hablando Claro y Sin Tapujos y de Tiro al Blanco. Con María Paz yo juego para que no me quede dormida en el carro. Veo, ¿qué ve? Un alcalde con intenciones. Veo, ¿qué ve? Unos concejales con ganas de ayudar a través de un comité de aplausos. Veo, ¿qué ve? Una sociedad que pide más que deme. La sociedad tenerla conforme o tranquila es muy, pero muy difícil. Hay cosas que el alcalde ha intentado hacerlas y usted ha hecho una exposición muy clara. La pandemia. El 2021 seguimos con pandemia. El 2022 seguiremos con pandemia. Conclusión, ¿qué sigue para el pueblo colombiano? Pobreza y más pobreza, así quieran o no quieran. Ojo, y por las obras lo reconoceréis, pero también por el impacto de los mismos
los recordarás. Y hay otro tema final, James, aprovecho para decirle, y no es solamente haciendo cemento, la calidad de vida del ser humano, el impacto social en los sectores vulnerables pide a gritos presencia del Estado. Señor, el que no está en la mira es porque no es visible. Hasta luego, Jorge Iván Arango Durán y quien les habla, James Amaya Albarán. Nos vemos, somos Hablando Claro y Sin Tapujos. Hablando claro y sin tapujos, análisis político con los mejores. Conduce James Amaya Albarán. Hablando claro y sin tapujos.